¿Están preparados para conocer una nueva historia de misterio en Extremadura? Bueno, pues aquí un día más, en El Día es Nuestro, tiempo para Extremadura Insólita, y vamos a saludar a nuestro colaborador y ya amigo, José Manuel Frías. Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Juan Luis. Antes de empezar, te tengo que decir dos cosas. La primera, que espero yo que no seas tú el culpable de mi insomnio en estos últimos 7 días con las historias que nos estás contando. Y la segunda, que el otro día me hice yo un arroz muy rico, pero a mí no se me multiplicó como en el Milagro de Olivenza. Bueno, yo lo he intentado a veces y tampoco, y fíjate que ahora con la crisis económica nos vendría muy bien, ¿no? Pero en fin, parece que no funciona. Bueno, en cualquier caso, felicitarte por la semana pasada. Muchas gracias. Porque desde luego la historia muy interesante, igual la que vamos a contar hoy. Además, la historia de hoy es una historia doble, por así decirlo. Le ocurrió a una misma familia en dos lugares y momentos diferentes. ¿De qué va la temática del tema de hoy? Bueno, la temática, si tú me decías que has pasado un poquito de miedo con la historia de la semana pasada, te digo que no voy a tener piedad hoy, porque también te voy a contar una historia. Voy a contar una historia a todos los extremeños, que creo que también va a poner los pelos de punta a más de uno, ¿no? Porque vamos a hablar de una vieja conocida, la ufología, o por lo menos fenómenos asociados con la ufología. Esta es una temática que tuvo una importancia tremenda en la década de los 70, que parece que en los últimos años ha ido decayendo y que ahora está resucitando de nuevo, ¿no? Y con esto voy a romper una lanza a favor de la ufología, de esa gran temática de los no identificados, ¿no? Y vamos a hablar dentro de la ufología de esas modificaciones espaciotemporales o agujeros de gusano. Para que la gente se sitúe un poquito, este tipo de modificaciones son, por ejemplo, hay una leyenda urbana que nos habla de un matrimonio que iba en un coche por una zona determinada de España, de pronto atraviesa un banco de niebla y cuando salen al otro lado, descubren que todo lo que les rodea es diferente. La gente, los paisajes, de pronto paran en una gasolinera, pregunta dónde están y le dicen que están nada más y nada menos que en Lima, en Perú. Ahí estaríamos hablando de una modificación del espacio, pero se han dado casos de personas que han atravesado determinados puntos marcados por lo paranormal y si por ejemplo eran las 12 de la noche, al pasar por ese punto son las 5 de la mañana. O sea, hay modificaciones, hay eso que conocemos como agujeros de gusano, que cuando llegas a ese lugar no sabemos por qué ni por quién. Hay como un salto en el tiempo o un salto en el espacio. Este agujero de gusano, este no es que es tan raro, ¿verdad? Pasó también aquí en Extremadura, bueno, ¿vale? La Nacional 5. Exactamente, la Nacional 5. Además, ¿cuántos de ustedes no han pasado por el Puerto Mirabete todas las semanas o todos los días cuando han ido a Madrid, han vuelto? Bueno, pues ocurrió en el Puerto Mirabete con esta familia, ¿vale? Exacto. Lo que les ocurrió a esta familia les dejó tan impactados, tan patidifusos, incluso tan preocupados, que 15 años después no quieren saber nada del tema. La redacción del programa, tenemos que decir que se ha intentado poner en contacto con ellos y han declinado hablar sobre este asunto, ¿vale? No quieren saber nada de esta historia, pero para eso nos hemos traído nosotros aquí una semana más a José Manuel, que nos va a contar la historia de esta familia extremeña que no tiene desperdicio. Les repito, céntrense, el Puerto Mirabete, ¿vale? Ahí empieza la historia. Y ahora vas a entender el por qué esta familia rechaza un poco el dar a conocer o dar de nuevo a conocer esta historia, porque realmente si nos pasara a nosotros lo pasaríamos muy mal, ¿no? Estamos hablando de la familia Hidalgo Álvarez, Luis Hidalgo y Celia Álvarez, naturales de Navalmoral de La Mata, y como bien dices, tuvieron dos experiencias. La que voy a contar ahora, que en un primer momento no le dieron una gran importancia, a pesar de que la tiene. Pero claro, cuando uno se enfrenta por primera vez a un fenómeno paranormal, te rompe tanto los esquemas que uno, a nivel subconsciente, intenta olvidarlo, intenta pensar que ha sido imaginación o que ha sido un fenómeno natural. Cuando ya les pasó por segunda vez ya dijeron, ojo, aquí está pasando algo, ¿no? Pero bueno, aquella experiencia del año 1984, ellos se encontraban en Cáceres viajando a su pueblo y pasaban, como bien dices, por la Nacional 5 en su Renault 21, a plena luz del día además, con lo cual lo que vieron lo vieron perfectamente. Y cuando estaban bajando el puerto de Mirabete y cruzando esa zona del puente con desvío a Romangordo, de pronto en mitad de esa carretera, de un lado a otro, la que estamos viendo ahora mismo. La que estamos viendo en este momento, pues imagínate ahí, que estás cruzando ese tramo de la carretera, y de pronto tú vas con tu coche a una velocidad determinada y te aparece delante, de la nada y de forma espontánea, un muro. Pero un muro además con un color grisáceo, extraño, que además se extendía a cierta zona del terreno, o sea, como si se hubiera abierto una puerta de otra dimensión y algo de ese otro lugar hubiera aparecido en este caso, un muro que le impedía continuar y que este hombre, Luis, tuvo que dar un frenazo, echarse a la derecha, porque estuvo a punto de comerse literalmente ese muro, y justo cuando frena y cuando abre la puerta del coche, el muro desaparece.
O sea, aquí no estamos hablando de esas experiencias en las cuales cuando tú cruzas uno de estos puntos mágicos apareces en otro lugar. En este caso se abrió esa puerta para que algo de otro lugar, no sabemos de dónde, apareciera en este. En este caso, un extraño muro que por el color parecía que era bastante antiguo. ¿De dónde? No lo sabemos. Esto fue lo primero que les pasó a esta familia. Exactamente. Pero años después ocurrió otro fenómeno paranormal que les hizo pensar que lo que les pasó años atrás, evidentemente, muy normal no era. Desde luego. O sea, cuando te pasa por primera vez tú dices, bueno, será imaginación. Tú en el fondo sabes que no es imaginación, que si tú tienes un muro delante, no es cuando estás en un lugar, en una casa antigua, en una casa encantada y ves de pasar algo y dices, bueno, será una paloma, será lo que sea, ¿no? Pero aquí se te ha aparecido un muro. Ahí no hay imaginación que valga. Y has tenido que dar un frenazo para no chocar contra él, ¿no? O sea, esta experiencia yo pienso que fue bastante importante, pero más todavía lo fue la segunda. De la que vamos a hablar ahora a continuación, ¿verdad? Porque sobre estas historias ha escrito también mucho un escritor y periodista extremeño, que está también esta mañana con nosotros. Su nombre es Gonzalo Pérez, autor de la obra Huellas de otra realidad, a quien saludamos ya en el Día es Nuestro hoy. Buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos deseosos de escucharte, Gonzalo. Bueno, pues es la historia que ha contado José Manuel, la que a mí también me quedó un poco parado cuando Luis Hidalgo hace ya muchos años tuvo la gentileza de confiarme esta historia y de la que después pues ya no ha querido volver a hablar. Sin duda marcó a esta familia, sobre todo esta segunda experiencia, en octubre de 1993, cuando Luis Hidalgo, Celia Álvarez, su señora, y su nuera Paloma Recuero, junto a una familiar, María Hidalgo, venían desde Talavera de la Reina hasta Navalmoral de la Mata, un trayecto de unos 60 kilómetros. Regresaban casi al anochecer, después de hacer unas compras en la ciudad de Talavera, en la ciudad toledana, y con el Opel Kadett de aquel 93 venían en un viaje apacible, normal. Llevaban delante de ellos a cierta distancia un camión, cuando sin saber cómo, de pronto apareció una niebla negra, espesa. Ellos dicen que es como si hubieran puesto una lona encima de su vehículo, porque no se veía ni por las ventanillas, ni por el cristal trasero, y por supuesto tampoco por el parabrisas. Luis Hidalgo fue orillándose como pudo, frenando, porque tampoco sabía muy bien dónde se encontraba, si estaba ya muy fuera de la carretera, podría tener un accidente. Y el caso es que lo que pensó es que pudiera haber sido humo. Claro, la lógica siempre busca una explicación que pueda calmar su ánimo, que pudiera ser humo que desprendiera el motor del vehículo, pero lo que más les inquietaba es que aquel humo era muy espeso y rodeaba el coche. Durante unos segundos permanecieron, una vez que estuvo el coche detenido, dentro del coche. Celia Álvarez, la esposa del conductor, dice que una de las cosas que más le llamó la atención es que se oían pasar a los coches rapidísimo. Entonces la Nacional Quinta, por aquella época, no era todavía autovía, tenía un carril en cada sentido, y oía pasar a los coches a una velocidad tremenda y muy seguidos, como si pasaran una caravana de coches a mucha velocidad. Bajó del coche, estuvo observando el motor, abrió el capó, porque al abrir la puerta desapareció la niebla. Eso también es una de las cosas curiosas. Y emprendieron el camino hacia Navalmoral de nuevo, con mucho miedo. Hay que decir que en mitad de esos segundos en los que el coche todavía no se había detenido, sufrieron un pánico, sobre todo las dos ocupantes de atrás. María Hidalgo abrió la puerta, incluso queriéndose arrojar del vehículo, para que veamos lo tremendo que debió de ser esta experiencia. Y cuando llegaron a casa, pues claro, habían venido a una velocidad mucho más lenta. Su familia estaba inquieta porque comprendían que aquel viaje se había alargado mucho. Estuvieron luego observando ya con más tranquilidad, tanto Luis Hidalgo como su hijo, el vehículo por fuera, por dentro del motor, debajo del coche. Sí. Y en una de los vistazos que el hijo, Luis Vicente Hidalgo, el hijo del conductor, echó al interior del coche, chocó su mano con la etiqueta, esta característica que se pone después de las revisiones, que habían hecho 2 días antes, días antes de este viaje, y observó que ponía
la cantidad de kilómetros de 48.000 kilómetros. Es cierto Sí. que no habían utilizado el coche nada más que para callejear un poco por Navalmoral, hicieron este viaje y se sorprendió cuando vio que en el contakilómetros ponía la cantidad ahora de 50.000 kilómetros. O ¿Qué sea, dices? habían recorrido 2.000 60 kilómetros para acá y hacia Navalmoral de nuevo, 120 kilómetros como mucho, y sin embargo el contakilómetros había contabilizado 50.000 kilómetros. Un Se habían viaje hecho 2.000 kilómetros más sin saber por qué. como si hubieran ido desde Madrid a la ciudad de Hannover, por ejemplo, en Alemania. Qué barbaridad. Retomando, Gonzalo, la historia de esa curiosa niebla, yo pienso que en una situación así todos nos sentiríamos evidentemente pues confusos, ¿no? No sabemos Bueno, qué es lo que ocurre eso es alrededor. lo mínimo. Pero ¿cómo era realmente el estado anímico de las personas que iban en este coche? Tú comentas que una de esas personas incluso intenta arrojarse. ¿El resto también estaba en ese estado pues casi de caos, de pánico? La verdad es que sí. Luis Hidalgo dice que su miedo en ese momento como responsable de la conducción era no salirse de la carretera, Claro. simplemente esa, pero digamos las ocupantes de atrás que veían además del parabrisas de adelante que el de atrás también estaba completamente tapado, sintieron una sensación tan extraña que lo que querían era escapar de aquel habitáculo. Ni siquiera pensaron que a la velocidad que podrían ir o si estaba el coche en movimiento, simplemente querían escapar de aquella situación. Yo creo que además podemos afirmar que en esta situación concreta había incluso riesgo físico de accidente. Nos comentabas antes ese sonido de coches que pasaban a gran velocidad alrededor, ¿no? Exactamente, eso es uno de los más curiosos detalles de esta historia, aunque a lo mejor a simple vista no es el más llamativo, pero a mí me causó gran extrañeza esta observación que debió de ser evidente cuando Celia Álvarez la comenta y la destaca. Ella dice que en los segundos, escasos segundos que estuvieron un rato callados y quietos dentro del coche hasta que al abrir la puerta desapareció este humo, ella tuvo una sensación muy extraña de que allí aquella circulación no era normal, pasaban coches muy seguidos y a mucha velocidad. Yo sé que tú has investigado a fondo esta historia y supongo que puedes descartar causas naturales a la hora de explicar esa niebla, ¿no? Como antes decías, el humo del motor del coche no podía ser, pero tampoco podía ser ningún incendio cercano, niebla común, o sea, las características concretas de esa niebla que parecía absorber la luz no eran normales, ¿no? No, por supuesto, y además tenemos algo tan físico y tan evidente, tan objetivo como el contakilómetros, esos 2.000 kilómetros de más que el coche ofrecía en el contakilómetros. Pero aparte de eso, la carretera nacional quinta contiene y tiene en su historia muchas historias, o valga la redundancia, misteriosas, desde gente que ha visto paralela o cruzando una imaginaria, por llamarla de alguna manera, segunda nacional quinta, digamos atravesando con, ¿qué me cuentas, Gonzalo? Sí, con vehículos, por llamarlos de alguna manera, Gonzalo, fantasma. que yo uso mucho la nacional quinta, por favor. Y yo, por supuesto, y todas las carreteras. Y todos los extremeños. Sí. Y sombras, o el caso que también cuento en el libro, que, bueno, y he de decir que estos casos eran inéditos, o sea que no habían sido publicados hasta ahora. El caso de dos chicas también, que cerca de Oropesa intentaban salir de la Nacional Quinta y no lo lograban porque volvían a un mismo punto dentro de esa Nacional Quinta. Hay muchas historias, yo creo, en ciertos tramos de esta vía. Y después de haber estudiado este caso y que plasmas en tu libro Huellas de otra realidad, para finalizar, ¿a qué conclusiones llegas? ¿Qué pudo haber ocurrido, según tu experiencia, en esos tramos de la Nacional 5? Pues indudablemente, siempre además hay que decir que nada de lo que sabemos puede explicar estas situaciones. Sí me quedo con lo que has comentado tú, algún tipo de viaje espaciotemporal. El fenómeno OVNI está muy presente en toda la zona y en la Nacional Quinta, por supuesto. Muchos son los testimonios de camioneros y de conductores que han sido asaltados por extrañas luces. Pero yo nunca soy categórico y sigo la línea que desde el principio, cuando me empezaron a interesar estos temas, mantengo, la de no sentenciar nada, pero sí
exponer o poner sobre la mesa esas otras explicaciones, esos otros, digamos, detalles que pueden hacer de esta realidad que sea paralela o muy distinta a la que vivimos. Claro que sí. Pues Gonzalo Pérez, sí, autor de Huellas de otra realidad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, yo te tengo que decir, de verdad, José Manuel, que en este ratito aquí hay tensión, hay misterio en el plató. No sé si lo estamos intentando transmitir a sus casas, pero desde luego yo estoy seguro de que sí. De que, no, y que más de uno que cuando están circule están de noche por esa autovía, en mitad de la noche, la gente va a sentir cierta sensación de que podría pasarme a mí esto. Claro. Para terminar ya, sí. Lo del muro. Sí. Lo del muro es muy fuerte. Hombre, ¿vale? Hay una explicación, podría tratarse, a ver, porque yo creo que hay mucha gente en casa ahora mismo viendo el programa y pensando que a lo mejor lo que le ocurrió a esta familia pues fue producto de una alucinación, o estaban viendo visiones. Acuérdate que esa frase es una frase muy recurrente cuando hablamos de ese tipo de fenómenos, de ufología. Dímelo, cuéntame. Yo, cuando me cuentan un testimonio como este, tan palpable, que no me están diciendo que vieron algo de pasar o tal, sino que había un muro físico ahí delante, o bien puedo pensar que me están engañando, cosa que no es el caso, es una familia íntegra, una familia de una pieza, o que realmente lo que está ocurriendo ahí es auténtico. Yo pienso que es así. Otra cosa es la explicación que le demos. Si realmente aquello es, como te decía antes, una especie de puerta abierta a otra dimensión, que ya ha pasado en algunas ocasiones casos similares de teletransportación, de objetos que están en un lado y aparecen en otro. No sé si tenemos tiempo, pero hay un famoso experimento Filadelfia por ahí que la verdad es que es muy, muy curioso, porque tiene relación con eso, con un experimento secreto de la Marina de los Estados Unidos, que en el año 1943, en octubre, parece ser, por lo que cuentan, consiguió coger un barco que estaba en un muelle, anclado en un muelle, hacerlo desaparecer y aparecer en otro muelle completamente distinto. Consiguieron de alguna forma, si todo es como parece, hacer invisible o abrir esa puerta dimensional y hacer que apareciera en otro lugar, con supuestos efectos secundarios como que las personas terminaron, algunas de ellas, de los tripulantes de ese barco, absolutamente locos, otros se desintegraron en el aire delante de numerosos testigos y fue casi una catástrofe, quizá porque aquellos científicos jugaron con algo que desconocemos como son esas dimensiones o esa cuarta dimensión que es el tiempo. Bueno, yo tengo el corazón encogido, de verdad, te lo digo en serio, José Manuel, y lo vamos a dejar aquí, perfecto momento. Ha sido un placer contar contigo una semana más y te esperamos, por supuesto, la próxima para conocer más historias curiosas de esta Extremadura insólita que nos está trayendo al Día es Nuestro. Pues hasta la semana que viene. Por cierto, ustedes tengan cuidado cuando viajen en coche por la Nacional Quinta.